adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. Creamos la campaña Mitos en Juego, donde exploramos temas vinculados a la educación sexual integral, como los estereotipos, los vínculos, la sexualidad y la prevención de las violencias, entre otros. En estas entrevistas conversamos junto a especialistas que trabajan desde una perspectiva de derechos en la región. Aprovechá la oportunidad de escuchar la voz joven sobre los temas que nos movilizan. La campaña Mitos en Juego es realizada por Buena Data, con el apoyo de Save the Children, junto a organizaciones que forman parte del programa de apoyo a la sociedad civil. Hola con todos, mi nombre es Mary, soy de Perú y bueno, tengo 15 años. Hola, mi nombre es Ana, soy de El Salvador y tengo 15 años. Bueno, aquí estamos con Alma Burciaga González y ella es especialista en derechos de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres. Está a cargo del desarrollo y la implementación de la estrategia regional de la organización Girls Not Rise. ¿Cómo estás, Alma? Un gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues yo estoy bien, muy contenta de estar en este espacio. Y bueno, igual para que sepan, el nombre en español de la organización a la que represento se diría Niñas No Esposas. Entonces eso es más fácil en lugar de decirlo en inglés. Así que ya saben, por si volvemos a mencionarlo, es Niñas No Esposas. Así que yo muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué mito consideras que es urgente derribar para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes? Pues yo creo que algo que es súper importante que tenemos que derribar es esta idea de que hablar de educación integral en sexualidad o ACE es malo, ¿no? Muchas veces a mí me ha tocado escuchar que a veces las personas adultas, ¿no? Dicen, no, está mal hablar de educación integral en sexualidad porque estamos incitando o estamos promoviendo que las personas adolescentes o que las niñas tengan relaciones sexuales y no es así. Hablar de educación integral en sexualidad nos ayuda a prevenir, nos ayuda a identificar qué está bien, qué está mal, a reconocer también cuando nosotras sentimos que hay algo que no nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que hace mucho tiempo que dejé de ser niña, ¿verdad? Pero a mí me hubiera gustado mucho poder tener educación integral en sexualidad, ¿no? No la tenía porque era mal visto, era un mito, ¿no? Que no se podía hablar de eso. Entonces, cuando yo llegué a mi adolescencia, no tenía un montón de información. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tuve que irla a buscar, ¿no? Amigas, programas y un montón de más mitos que se sumaron a lo que de por sí eran mitos que yo ya tenía. Entonces, creo que es súper importante tratar de desmitificar esta idea de que la educación integral en sexualidad es mala o que cuando estamos hablando de educación integral en sexualidad estamos adiestrando, ¿no? O modificando los cerebros de las niñas y las adolescencias para que tengan relaciones sexuales o para que se vuelvan parte de la comunidad LGBTIQ+. Eso no es cierto, ¿no? Hablar de educación integral en sexualidad es vital, nos protege, previene y nos ayuda a relacionarnos de una manera más sana, porque no solamente es tener relaciones sexuales, ¿no? Sino conocer nuestras sexualidades, conocernos a nosotras y a nosotros y a nosotras. Sí, y muchas veces eso mismo de buscar información tal vez también trae otros mitos. Sí, totalmente, ¿no? Era lo que yo decía. Yo me acuerdo mucho, les digo, hace mucho tiempo que era niña, que me acuerdo que alguna vez nos enseñaron un video donde había una niña que estaba embarazada y luego ya tenía su bebé y lo cuidaba en la biblioteca de la escuela y lo ponía como en un globo terráqueo como de cunita, ¿no? Y eso era el video que nos daban en la escuela para que no te embarazaras. Entonces tú decías, bueno, ¿en qué momento pasó esto, no? O sea, le gustaba un niño, se dieron un beso, luego ya había un bebé, luego así, ¿no? Ya había nacido y ya no había nacido como de un año, ¿no? Ya era grande el bebé y ya lo ponían así como en la biblioteca, o sea, como un montón de ideas que tú dices, esto más que aclararme las cosas me deja más preguntas y como tú dices, tú buscas información y luego no sabes en dónde buscar, entonces ahí es donde encuentras un montón de cosas
que quién sabe, y ahora con el internet y todo esto pasa todavía más, no sabes luego si lo que estás encontrando en internet, pues si es información verdadera o si están abonando estos mitos o quién sabe quién lo está diciendo o con qué información. Entonces sí creo que es súper importante que tengamos acceso a información en cuanto a temas de educación integral en sexualidad. Sí, y bueno, nosotras también cuando hemos tenido charlas, hemos podido compartir ideas, también compartimos esas mismas opiniones porque sentimos que cuando hablamos de la CESIS, de la educación sexual integral, nos referimos a muchos temas, nos podemos estar refiriendo también a las relaciones interpersonales, no necesariamente como muchas personas creen está relacionado con relaciones sexuales, que es lo que, bueno, es un mito y que pues eso es lo que queremos que pues, se vaya borrando de las cabecitas ahí, porque no es verdad, porque se abarcan muchos temas que nosotros queremos saber, que no tenemos respuesta y que si no nos informamos bien podemos cometer muchos errores también. Y bueno, yo tengo una pregunta y es que ¿suele ser decisión influida por la economía familiar el matrimonio a edades tempranas? Pues yo creo que en ocasiones sí, sí puede ser una decisión influida por la economía familiar, ¿no? De que a veces no hay dinero, porque también es una realidad, ¿no? Por ejemplo, en una familia donde son, no sé, 4, 5 o inclusive menos. La realidad es que ahorita, pues, no hay muchos recursos económicos, todas las personas están luchando por sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, en algunos contextos sí se puede llegar, ¿no? A ver esa presión familiar de: "Oye, júntate", ¿no? Porque además, pues, es una boca menos y entonces ya la va a mantener el esposo, ¿no? Entonces ya no es el problema de la familia. Entonces, sí puede haber esta cuestión, por la economía familiar. Sin embargo, eso no quiere decir que esté bien, ¿no? O que sea correcto. Y además es importante saber que, además de estos factores que tienen que ver con la economía familiar, hay otros factores que pueden llevar a que ya sean las mismas familias o las mismas personas adolescentes y jóvenes puedan tomar la decisión de iniciar una unión a edad temprana, ¿no? Y entre estos factores que puede llevar a que alguien diga, pues mejor me junto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que vivas violencia dentro de tu casa, ¿no? Que muchas, y esto es real, muchas personas jóvenes, muchas adolescencias, muchas niñeces, el primer lugar donde están viviendo violencia todos los días es su casa. Y entonces, cuando tú no te sientes segura o seguro en tu casa, pues tú vas a buscar cualquier manera para salirte de ahí. Entonces, en muchas ocasiones se puede pensar en una unión temprana como una manera de escapar de un contexto de violencia dentro de tu casa. También puedes estar viviendo violencia afuera de tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Si vives, por ejemplo, aquí hablábamos, ¿no? De en El Salvador, que está pasando todo el problema, ¿no? De las pandillas y toda esta cuestión, y entonces eso genera un ambiente de inseguridad que afecta en especial a las niñas y a las adolescentes, porque llega la mara y entonces la mara llega y se quiere llevar a las niñas, ¿no? Y las quieren obligar y entonces ellas temen por su seguridad. Entonces también una manera de poder, ¿no? Aunque sea en alguna manera se puede llegar a pensar de la supervivencia, pues puedes decir, pues voy a iniciar una unión, ¿para qué? Para que no me forcen, ¿no? A juntarme con esta persona, entonces mejor me junto yo con esta persona. O por ejemplo, puede haber también situaciones de crisis económica que lleven a que, como ya decíamos, se piense en que es la mejor opción, porque simplemente las niñas, por la cuestión de la discriminación de género, en muchas ocasiones, desafortunadamente, cuando hay un niño y una niña, a veces las familias erróneamente, ¿no? Cometen el error de pensar que vale más la pena invertir en la educación de un niño que en la educación de una niña, ¿no? Y entonces las niñas no tienen oportunidades. Y eso también puede llevar a que se piense, ¿no? Que la mejor opción para una niña es juntarse o casarse o unirse, porque no tiene otra cosa que hacer en su futuro. Entonces hay muchas factores, ¿no? Muchas circunstancias alrededor de las vidas de las niñeces, de las adolescencias, que pueden llevar a pensar a que los matrimonios o que una unión a edad temprana es una opción viable. Entonces, creo que tenemos que justamente identificar cuáles son esas circunstancias que lleven a que las personas adolescentes digan, oye, pues igual y sí me conviene, ¿no? Hace poquito estaba yo en Oaxaca, en México, en una comunidad indígena, y estaba hablando con un chico igual, como de 16 años. Y resulta que este chico era un chico migrante, ¿no? Que había regresado a México con sus papás, pero él no hablaba casi español.
Entonces, porque vivió en Estados Unidos, entonces regresó a México y le costaba mucho trabajo adaptarse a la escuela y todo, pues por el tema del idioma, la cultura y tal. Y él me decía, es que para mí mi salida es unirme. O sea, si yo me uno, ya no tengo que darle cuentas a mis papás y ya no me van a obligar a quedarme aquí porque yo no quiero estar aquí porque me regresaron aquí y mi vida está en Estados Unidos. Entonces, si me junto, ya voy a tener independencia, ya soy una familia aparte y ya me puedo ir a los Estados Unidos a hacer mi vida sin que mis papás me digan que no. Entonces, por ejemplo, esa es una situación muy real, ¿no? Y creo que antes de ponernos a juzgar y decir como, ay, no, estás mal, ay, no, es una tontería, hay que entender cuáles son esos contextos y cuáles son esas historias que te están llevando a considerar esto como una opción viable, ¿no? Creo que eso es súper importante antes de juzgar. Sí, y con lo que habló sobre El Salvador, sí, yo soy de El Salvador y de eso sucedió en todo el país. Era de que las mamás nos decían, yo siendo niña, me decía de que no podía salir a jugar, porque ellos siempre se mantenían en el lugar donde queríamos ir a jugar, en los parques, en las esquinas, y eso era muy peligroso. Y más que todo en las niñas por lo mismo, de que era de que las buscaban solo para hacer cosas sin su permiso. Y sí fue una época muy dura para todo El Salvador. Ujú. Y, eh, ¿qué harías tú para cambiar la forma de pensar de una niña que cree que si no se casa a la edad que sus padres le ordenan, está haciendo una falta muy grave a su familia o a sus ideales? Pues primero que nada, creo que es importante reconocer, ¿no? Que claro, cuando desobedecemos a nuestros papás nos sentimos mal, porque pues son nuestros papás, ¿no? Entonces tendemos a pensar, pues sí, son más grandes que yo, ellos saben mejor que yo qué es lo mejor para mí, ¿no? Pero, y esto también lo digo porque yo eso es algo que he aprendido con los años. He aprendido a confiar en mi intuición y en mi voz interna. ¿Qué quiere decir esto? Si yo siento que algo está mal, que me incomoda, que esto no está bien, que no está correcto, tengo que aprender a reconocer esa voz y expresarlo. Muchas circunstancias feas de mi vida no hubieran pasado si yo me hubiera escuchado con más atención. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos a escucharnos a nosotras mismas y que justamente digamos, a ver, ¿por qué pienso yo, no? Que esta cuestión de que me quieran juntar o casar con alguien está mal. ¿Qué es lo que no me gusta? Y ya cuando te empiezas a preguntar eso, dices, pues no me gusta porque si me obligan a casarme o a juntarme, no voy a poder estudiar, no voy a poder jugar, ya no voy a poder, no sé, tener una carrera en el futuro, ¿no? Me tendría que quedar a cuidar a mi marido y a la casa. Entonces creo que es importante que escuchemos como esa voz y que podamos comunicarla también, ¿no? Con nuestros papás, decirles, oye, yo sé que ustedes pueden llegar a pensar que lo mejor es que yo me case a esta edad, pero yo siento esto, ¿no? Y yo creo, y esto a mí me incomoda y no me parece correcto. Probablemente no nos escuchen porque también hay muchas ideas de nuestros papás que por eso creen esas cosas, ¿no? Porque crecieron en un contexto donde, como igual decíamos, ¿no? Con el ejemplo de El Salvador, que El Salvador no solamente lo que pasó con las pandillas, sino también la guerra, ¿no? El periodo de guerra civil que ha habido en El Salvador, que también ha pasado en otros países, por ejemplo, como en Guatemala. Entonces, los papás y las mamás vienen con ideas que no son gratuitas porque responden a la historia que ellos vivieron. Entonces, también lo que hay que hacer es hablar con ellos y decirles, papá, mamá, yo sé que en tu época esto podía ser normal. Pero aquí en esta época, en estos tiempos, hay otras opciones. Las niñas ya podemos salir a estudiar, las niñas podemos tener un futuro además de casarnos o además de dedicarnos al trabajo de cuidados en nuestras casas. Las niñas y los niños tenemos las mismas capacidades para hacer las cosas. Entonces, creo que es importante que podamos primero reconocer que eso que se está atravesando es difícil, porque claro que es difícil decirle que no a tus papás, porque pues son la autoridad. ¿No? Entonces, es normal sentir como ese temor de cómo lo digo, pero también creo que es muy importante que las niñas sepan que no están solas, que hay muchas otras personas o redes que les apoyamos y que creemos y que compartimos también que
no es necesario que se junten o casen a una edad temprana, que hay muchas opciones. Entonces, también creo que es importante que aunque sienta este miedo, puede identificar esos espacios seguros, ¿no? Por ejemplo, redes, clubes de chicas, ¿no? El trabajo que se hace en las organizaciones, puede que haya por ahí algunas escuelas o algunos espacios donde ellas puedan sentirse más seguras. Entonces, creo que es fundamental también buscar otras niñas, otras adolescentes que piensen como tú para que vayan haciendo red, también para hablar en la escuela, ¿no? Y que, por ejemplo, en la escuela puedan hablar con los papás y decirles, a ver, esto puede que antes estuviera bien, pero ahora ya no está bien. Entonces, creo que es muy importante que podamos identificar quiénes son esas personas u organizaciones con las que podemos aliarnos, ¿no? Y sobre todo que ella sepa que no le está haciendo daño a su familia, ¿no? De repente las personas, eso, son creencias, creemos con cosas producto de nuestra historia. Entonces, claro que sentimos feo de traicionar o de no o ir en contra de las creencias de nuestras familias, pero también tenemos que estar conscientes que estos son otros tiempos y que podemos hablarlo y que también hay instituciones y personas que nos pueden ayudar a tener estas conversaciones difíciles con nuestros papás. Y repito, si algo no te gusta, te hace sentir incómoda, tienes dudas, si algo tú sientes que te va a afectar, es porque es cierto. Entonces hay que aprender a escucharnos a nosotras mismas. Interesante mucho, Alma, la verdad, sí tienes razón. Es importante, sí, nosotros a veces sentimos temor. ¿Por qué? Porque mamá y papá siempre saben lo que es mejor para nosotros, pero también es importante hacerles escuchar, hacerles aprender, así como dijiste, entre nosotras formar redes, entre las organizaciones, con los profesores, docentes en los colegios, para que ellos también entren en conciencia que los tiempos cambian, las ideas cambian y todo cambia en general. Entonces es bueno que ellos también nos puedan escuchar, nosotras ser claras y bueno, pues que no nos afecte, ¿no? Y tengo otra pregunta y es, ¿qué tipo de violencias de género afectan especialmente a las niñas? Ok. Bueno, creo que esta pregunta es interesante porque hay varias cosas. Primero es que podemos hablar de qué es la violencia de género, porque muchas veces lo vemos en la tele o en la radio o en programas, ¿no? Donde dicen, estamos combatiendo la violencia de género. Y de repente nadie nos explica qué es la violencia de género. Y entonces podemos creer que la violencia de género es únicamente la que ocurre en contra de las mujeres y las niñas. Y eso no es cierto. La violencia de género tiene que ver también, por ejemplo, con la violencia que ocurre contra las personas que tienen una diferente orientación sexual o identidad de género. ¿Por qué? Porque está asociado a lo que somos, a lo que nuestro cuerpo representa. En este caso, cuando hablamos de violencias de género, hablamos de aquellas violencias, y en el caso de mujeres y las niñas, de aquellas violencias que ocurren solamente por el hecho de ser mujer o niña o que nos afectan especialmente porque somos mujeres o niñas. ¿A qué voy? Esto quiere decir, por ejemplo, que la violencia sexual afecta tanto a los niños como a las niñas, ¿no? O sea, niños y niñas pueden vivir situaciones de violencia sexual. Sin embargo, ¿no? Las cifras nos demuestran que quienes más viven situaciones de violencia sexual son las niñas. Y esto no es una casualidad, porque esto tiene que ver con la cuestión del abuso del poder, con la cuestión del uso del cuerpo de las mujeres para satisfacer necesidades sexuales. Entonces, por eso es muy importante también primero que tratemos de entender qué significa la violencia de género, ¿no? Entonces, en este caso, la violencia de género hacia las mujeres y las niñas es aquella violencia que sucede por el hecho de ser niña o que te afecta de manera particular por el hecho de ser niña. Por ejemplo, ¿no? Además de esta violencia sexual, que era lo que ya habíamos hablado, está la violencia digital, ¿no? Ahora lo vemos un montón con todo esto de que toman fotos o videos sin tu consentimiento o que recortan tu cara y la ponen en un cuerpo que no es el tuyo para hacer videos sexuales. Eso también, aunque le puede pasar también a los niños, afecta de manera especial a las niñas y a las adolescentes. ¿Por qué? Por el tema de la sexualidad de las mujeres y el uso de los cuerpos de las mujeres para temas de explotación sexual o de comercio sexual. También otro ejemplo es la violencia psicológica, ¿no? En muchas ocasiones, la violencia psicológica tiene que ver con estas creencias, que es lo que hemos estado hablando antes, de hacernos ver o hacernos creer que las mujeres valemos menos solo porque somos mujeres.
¿no? Entonces, como somos menos, pues entonces nuestra opinión no es tan importante, somos más tontas, ¿no? Todas estas ideas que desafortunadamente todavía se tienen y que todavía las podemos ver, que eso también constituye violencia psicológica, ¿no? Cuando te dicen, eres tonta, tú no puedes, los niños son más que tú, las niñas no tienen cabeza para esto, las niñas no sirven para esto. Esa violencia responde a roles y estereotipos de género, y eso también es violencia psicológica y es igual de grave que un golpe, ¿no? También a veces tendemos a pensar que la violencia solamente es lo suficientemente importante cuando nos causa un daño físico, y no es cierto. La violencia también nos causa daños psicológicos que nos afectan en nuestra vida diaria y que se pueden traducir en daños físicos, ¿no? Entonces, es muy importante que volteemos a ver también cómo la violencia psicológica nos afecta en especial y sobre todo a las niñas. Y otro, por ejemplo, tipo de violencia que también era lo que mencionaba antes, la violencia física, ¿no? Los castigos corporales, el uso también hay de violencias físicas, puede decir que los papás y las mamás o la gente puede violentar a niños y niñas pues, en general, pero en especial también pueden violentar a las niñas, ¿no? De ciertas maneras que no lo hacen con los niños. Entonces, creo que desafortunadamente las niñas se encuentran expuestas a un montón de diferentes violencias por el solo hecho de ser mujeres, pero en especial yo diría que la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia digital y otra violencia de la cual se habla muy poco, pero aquí en México lo hablamos un poco más, que es la violencia simbólica, ¿no? Que quiere decir justamente em, la reproducción de roles y estereotipos de género, ¿no? Es decir, cómo se ven a las niñas, lo que yo decía, todas estas ideas de las niñas no pueden, constituyen violencia psicológica si te impactan en cómo te ves a ti misma, pero también constituyen violencia simbólica si son a nivel comunitario, porque son ideas que se comparten, ¿no? Con la gente con la que convivimos. Y entonces esto nos impacta, ¿por qué? Porque cuando una niña dice, yo quiero estudiar, pues la gente va a decir, pero ¿cómo va a querer usted estudiar si las niñas no son buenas para estudiar? Las niñas son buenas para estar en la casa y estar con el marido. Eso es violencia simbólica, porque se comparte a un nivel comunitario y nos afecta en la manera en la que queremos acceder a nuestros sueños o a derechos, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de violencias y creo que es muy importante primero para poderlas prevenir, identificarlas, nombrarlas, porque si no las identificamos y no las nombramos, no vamos a saber si las estamos viviendo. Entonces, tenemos que identificarlas, tenemos que nombrarlas y tenemos que buscar espacios seguros donde podamos hablar de estos temas, conocer más de estos temas y hacer redes para abordar estas temáticas. Y creo que también es muy importante para prevenir estas violencias que este trabajo no solo lo hagamos las niñas, que también lo hagan los niños. Muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones de violencia de género hacia las niñas o las mujeres, cuando nos damos cuenta de quiénes estamos hablando sobre estas violencias, volteamos a nuestro alrededor y ¿qué es lo que vemos? Puras niñas, puras mujeres, ¿no? Como si fuera un asunto solo de nosotras. Entonces, terminar con la violencia de género hacia las mujeres y las niñas no solamente tiene que ver con crear grupos de chicas o hablarlo entre nosotras como mujeres, como niñas. Tiene que ver también en cómo sumamos a los niños, a los hombres, cómo hablamos de estos temas de las masculinidades, porque la violencia es relacional, o sea, no sale solita, ¿no? Es porque viene sobre todo cuando hablamos de violencia de género, es porque viene también de esta relación que tenemos con los hombres. Entonces creo que es muy importante que esta tarea sea vista como una tarea en conjunto de hombres y mujeres y también de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer todas y todos para poder tener espacios seguros libres de violencias? Tú mencionaste la violencia física. Hablando sobre eso, ¿qué le dirías a una niña que sus papás le pegan y la maltratan y piensa que simplemente su futuro es quedarse con sus papás y que ellos sigan haciéndole este maltrato hacia ella? Pues que aunque pueda parecer que no hay salida, sí hay salidas, ¿no? Es muy importante que ella identifique amistades, personas adultas de confianza con las que ella pueda primero expresar y comunicar qué es lo que está pasando y pedir apoyo, ¿no? La violencia física
es un delito, la violencia física se puede denunciar aunque seas niño, niña o adolescente. Entonces, es importante buscar el acompañamiento de organizaciones, de personas, de espacios que nos puedan ayudar a identificar estas situaciones, a encontrar un lugar seguro y poder también salir de estas dinámicas, ¿no? Desafortunadamente, y esto es una realidad en toda nuestra región, la cuestión de la violencia física hacia las niñas, niños y adolescentes es real y es muy común. Muchas veces lo que nos encontramos es que el espacio más inseguro es la casa. Y eso es terrible, que el espacio donde nos sintamos más inseguras sea nuestra casa, eso es terrible. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando estas cosas pasan? Pues tenemos que buscar otros espacios fuera de nuestras casas donde podamos sentir esta seguridad. Repito, pueden ser escuelas, amistades, organizaciones, centros de salud. Hay que tener las antenas bien puestas y creo que también nosotras como personas adultas nos toca tener esas antenas también bien puestas para identificar esas situaciones, porque puede que muchas veces tú no sepas que estás viviendo violencia, ¿no? O que lo justificas, porque también creo que Mary lo decía, ¿no? Cuando dices, es que mis papás saben qué es lo mejor para mí. Entonces, mi papá me pega porque yo me porté mal, porque yo me lo merecía, ¿no? Porque él sabe qué es lo mejor para mí. Porque así hemos crecido, así ha sido una manera en la que en nuestro contexto en América Latina hemos crecido con esta parte del castigo corporal. Entonces, creo que también es muy importante que podamos hablar abiertamente de estos temas, repito, en la escuela, con amistades, con personas adultas que confiemos y decir, oye, me está pasando esto. Y regreso al tema de la voz interior. No me gusta que me peguen, me hace sentir mal que me peguen. Entonces, es importante usar a nuestra voz interior, escucharla y así poder comunicárselo a alguien más, porque sí hay solución. Entonces, aunque te sientas desesperada, sola, que no hay opciones, sí hay. Hay que buscarlas, ese es el tema, ¿no? Y hay que encontrar estos espacios donde podamos hacer saber a otras personas cómo nos sentimos y lo que estamos pasando. No, sí, Alma, lo que dices tiene mucha razón. Y bueno, creo que es algo que no se toca mucho y así nomás. Y bueno, pues esto, refiriéndonos a ti netamente, ¿qué es lo que más te inspira o te da esperanza en tu trabajo cotidiano? Pues a mí lo que me inspira mucho son espacios como este, con ustedes, ¿no? Conocer a personas jóvenes, adolescentes, que son súper aguerridas, ¿no? Que ya quisiera yo cuando yo tenía su edad ser tan pilas, como decimos aquí en México, como ustedes, ¿no? Estar haciendo un podcast, estar hablando de estos temas tan importantes. A mí esto me inspira un montón también el trabajo de las organizaciones con las que yo colaboro. En Girls Not Brides o Niñas No Esposas colaboramos con organizaciones que son parte de nuestra membresía en toda la región y de hecho en todo el mundo. Y entonces yo de las organizaciones aprendo un montón, porque yo estoy solita aquí en mi casa en mi computadora, pero quienes están allá afuera haciendo todo el trabajo son las organizaciones. Entonces yo de ellas aprendo muchísimo y de las personas jóvenes, de las adolescencias, aprendo también muchísimo. A veces para mí yo digo que es como mi cable a tierra, ¿no? A veces en nuestra oficina y con mis cosas yo me puedo encerrar y ponerme a pensar si este punto y coma está bien o está mal o si tal cosa, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que cuando hablas, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Cuando hablas con las organizaciones, te acuerdas de cosas que ya se te habían olvidado, ¿no? Y aprendes un montón. Y creo que para mí lo más bonito de este trabajo es la sabiduría colectiva. Todas las personas son sabias, aunque a veces no se reconozcan. Todas las personas, sin importar la edad, son sabias, tienen experiencia. ¿Por qué? Porque son expertas en su vida. Y es muy importante escucharlas y de todas las personas se aprende. Entonces yo agradezco mucho tener la oportunidad de trabajar todos los días con personas maravillosas, incluyendo también a mi equipo de trabajo, que son increíbles, ¿no? Y que todas son súper comprometidas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotras como adolescentes y jóvenes para que ninguna niña tenga que casarse y todas tengan las mismas oportunidades que los varones? Pues yo creo que aquí más bien yo les pregunto a ustedes eso, porque pues yo ya no soy joven ni adolescente, ¿verdad? Y ustedes sí, y ustedes están súper activas. Entonces yo creo que después de hablar de esta temática y de los temas de violencias, ustedes yo creo que más bien, ¿qué creen ustedes que puedan hacer, ¿no? Ante esta situación, ¿qué se les ocurre? Yo las quiero escuchar porque ahora me toca aprender de ustedes.
Siento que yo, como joven, eh, he tenido muchas situaciones de este ámbito de, por ejemplo, la pregunta que te hice anteriormente sobre la niña que es maltratada. Estoy lidiando con eso en estos momentos de una amiga. Y te hice esa pregunta para saber cómo yo puedo ayudarla a ella, tal vez no eh, haciendo una acción que pueda cambiar su vida, sino que dándole apoyo emocional para que ella no se sienta sola. Sí, creo que eso es súper importante, ¿no? Porque a veces quisiéramos nosotras, no sé, llevarlas a nuestra casa o llevar a la policía, no sé, ¿no? O decirle a los señores, ¿no? Enfrentar al papá y decir, a ver, usted está mal, ¿no? Pero eso también nos pone en riesgo. Pero a veces creo que algo que ayuda un montón es eso, sabernos escuchadas, sabernos que no estamos solas. Y creo que eso es clave para trabajar estos temas de violencias hacia las mujeres y las niñas, porque desafortunadamente cuando las mujeres y las niñas vivimos situaciones de violencia, muchas veces las pasamos en soledad y eso es horrible, porque tú te crees que eres la única, ¿no? Entonces dices, ay, soy tonta, no sirvo, ¿cómo voy a salir de acá? Pero cuando tú te juntas con otras mujeres, desafortunadamente te das cuenta que no eres la única. Y lo bonito de darte cuenta que no eres la única es que no estás sola, ¿no? Y que hay herramientas para poder salir adelante. Entonces creo que eso es súper importante. Pero bueno, Mary, tú también, ¿qué piensas que podemos hacer? Te quiero escuchar. Bueno, así como que saber qué hacer, no lo sé, porque no es que, o sea, muchas quisiéramos tener ya la respuesta y solucionar todo y que ya mañana todas estemos felices, tranquilas y gozando como muchos, pero siento que lo que mencionó Anne, lo que mencionaste tú sobre el apoyo emocional es muy importante porque, bueno, yo también tengo amigos, amigas que, bueno, no la pasan bien porque los papás piensan que todo tiene que ser como, o sea, ellos dicen, pero hay cosas en las que ellos se equivocan y que no están bien, pero no lo ven así, simplemente dicen esto se va a hacer así y punto y ya está, o sea, tienes que obedecer y ya. Pero muchas veces quisiéramos decirles y a veces está ese miedo. Entonces, entre nosotros puede buscar a los profesores, poder decirle, Miss, está pasando esto, quiero que me apoye o quiero esto, pero a veces sentimos que no hay nadie, sentimos que estamos solas, sentimos que ya fue y bueno, pues es un poco triste también, ¿no? Y un poco que choca porque yo mientras te escuchaba, también como que a veces en algunos puntos como que se me apechorraba el corazón por mucho, porque tengo amigas que las veo diario, porque en su momento también he sentido y así pues. Creo que son muy buenas ideas las que dan ustedes, ¿no? A mí me gustaría saber, sobre todo para este tema de las uniones tempranas, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se pueda hacer desde ustedes como personas jóvenes? ¿Qué creen que puedan hacer como para prevenir, como para ayudar a alguien, ¿no? Porque una cosa es prevenir cuando estás viendo que alguien puede que caiga en una situación de una unión, pero otra cosa también es qué pasa si te enteras que hay alguien que ya está en una unión temprana. ¿Qué creen ustedes que se pueda hacer, ustedes, desde su visión? Siento que desde mi caso sí sería lo mismo de intentar, antes de que suceda, darle el apoyo emocional y darle a entender que hay otras salidas, lo que tú decías, que hay otras salidas, que no solo es juntarse y tus problemas van a estar resueltos, sino que también eso puede llevar a otros problemas. Y ya si una persona, bueno, si esta niña ya se casó, ya está unida y con esta persona, siento que de igual manera darle un apoyo emocional y darle a entender que si está sufriendo algún tipo de violencia, ella puede salir de ese lugar. Gracias, Mary. Bueno, así como mencionó Ana, o sea, el ámbito emocional es muy importante, ¿no? Y bueno, sí, es que se unió, o sea, digamos que yo tengo una amiga y se unió porque no quiere que, o sea, por, por como que salirse, independizarse de los papás, así, sería hablarle, pues que entre en conciencia de que si eso es lo que ella realmente quiere para su futuro, que, o sea, si ella realmente se siente cómoda, porque pongámonos en el lugar de que no se sienta cómoda, de que esté sufriendo, de que no sea como ella esperaba o como ella decía, esto va a ser así, y al final lo único que está pasando es que está sufriendo
Entonces sería tratar de concientizarla o llevarla a organizaciones, recomendarle organizaciones, charlas en las que ella también pueda entrar en razón y decir, no, yo quiero hacer esto, mi sueño, ponerla a pensar, decirle tipo, tú, ¿con qué soñabas ser? ¿Con qué soñabas estudiar? ¿En qué quieres ser profesional? Y así, en lo que quieres trabajar y esto, para que ella también como que se empodere, se arme de valor y pueda salir de ahí. Creo que esa es una idea súper bonita y súper poderosa, ¿no? Pensar en nuestros sueños y en lo que queríamos hacer. Y también algo que dice Ana es como muchas veces, y sí creo que yo no lo mencioné bien, pero tú lo hiciste muy bien, ¿no? Muchas veces creemos que una unión nos va a solucionar un problema, ¿no? Que tenemos en nuestra casa. Pero eso también a veces hace que se nos olvide que a raíz de una unión van a venir otros problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues si te juntas probablemente ya no vas a poder estudiar, probablemente vas a tener un hijo pronto, entonces vas a tener que cuidar al hijo, vas a tener que cuidar la casa, ¿no? Entonces, algo que tú en algún momento pensaste que podía ser una solución a un problema, se va a volver un problema todavía mayor. Entonces, creo que las dos ideas que ustedes tienen son súper poderosas. Yo me las llevo también anotadas para seguirlas compartiendo y seguirlas explorando. Así que muchas gracias por su sabiduría, porque sí saben, son muy sabias. Muchas gracias a ti, Alma, por compartir tu conocimiento y todo lo que has vivido durante siendo parte de Girls Not Brides. Pues muchas gracias por estar en este podcast. Ay, gracias a ustedes por invitarme, se me pasó súper rápido la plática y ya saben, con mucho gusto, cuando ustedes quieran de nuevo volverme a invitar, por acá estaremos.